poco más de 170.000 hectáreas, o por lo menos eso es lo que tenemos relevado en DAT. Puede haber casi, debemos estar llegando casi a las 180.000 hectáreas de agricultura en Buenos Aires, mayormente de secano, con un clima obviamente subhúmedo en el este, y más hacia el oeste más semiárido, y un régimen claramente monzónico, suelos con moderada, escasa capacidad de retención hídrica y niveles de materia orgánica relativamente bajos, aumentando hacia el este de la región, ¿no? La región centro ocupa desde el este de San Luis hasta, podría ser el noroeste de la provincia de Buenos Aires, todo el sur de Córdoba, y tenemos grupos CREA en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, incluso campos de nuestros grupos en el norte de La Pampa. Obviamente la agricultura se concentra principalmente en verano, y soja y maíz son los principales cultivos de nuestra región, casi en una proporción de 50-50, la mitad de la superficie destinada a soja, destinada a maíz, y dentro de lo que es maíz, 7 u 8 de cada 10 lotes de maíz son de maíz tardío o maíz de segunda. Esta campaña particularmente, con primaveras, un invierno seco, pero primaveras muy secas y muy frías, demoró la siembra, casi todas las regiones se demoraron las siembras de los cultivos, las siembras de maíces tempranos, bajó la superficie, y se sembraron algo fines de septiembre y mucho en octubre, y maíces tardíos se sembraron durante todo diciembre, incluso algunos días, principios de enero. Las hojas se concentraron principalmente en octubre, y particularmente en San Luis, ahí ya es más difícil separar entre maíz temprano y maíz tardío. El grueso del maíz se siembra en septiembre, eso ha ocurrido con algunos lotes sembrados ya en diciembre. Y bueno, tuvimos este evento extremo, extremadamente extremo, que fue una helada súper temprana en febrero. Un febrero, si bien tuvimos en diciembre, mejoraron las lluvias, tuvimos un febrero con extremos de calor, de altas temperaturas, y extremos de bajas temperaturas históricos, ¿no? Y nos toca eso con cultivos en estadios relativamente tempranos a lo que nos tiene acostumbradas las heladas tempranas, valga la redundancia. Maíces tardíos entre R1 y R2 en el sur de Córdoba, y entre R3 y R4 en el este de San Luis. Sojas de primera entre R3 y R4, puede haber alguna soja en R5, y sojas de segunda entre R1 y R2. En ese, así y ahí es en este contexto que surgieron algunas preguntas, y es donde estamos al intercambio, ¿no? Desde cómo evaluamos pérdidas en cantidad y calidad, tanto en soja como en maíz, cómo sabemos si ese daño es irreversible o no, de qué variables depende, cuáles son los procesos fisiológicos más afectados, si esto modificará algunos aspectos logísticos, si modificará el momento de cosecha, incluso si el destino sigue siendo cosecha, tenemos que cambiar de destino, si se puede, en algún caso no se puede, qué criterios considerar cuando tenemos, principalmente puede pasar en soja, una parte verde y una parte seca de la planta. Y otra pregunta bastante recurrente que hemos tenido es si la aplicación de fertilizantes foliares o bioestimulantes puede tener algún efecto positivo, si tenemos alguna forma de mitigar el impacto, y para eso en qué estadio fenológico lo podríamos hacer, o hasta qué estadio y con qué nivel de daño. Entonces, dichas estas preguntas, abrimos o le doy pie a María para arrancar con el intercambio. Bueno, buenos días a todos. Creo que me escuchan bien, Guille, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? Buen día a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Espero que les sea también de valor.
y en realidad ya me había pasado, como bien dijo Guille, estas inquietudes. No organizamos, cuando Guille efectivamente me contactó el lunes, me encontró en el medio del campo haciendo unos muestreos de seguimiento de llenado de grano, y no organizamos muy bien cómo quería darle formato a esto. Yo entendí que por más que tengo algo en la mochila de presentaciones que hice este año más hacia el principio de la campaña, porque ya era una campaña inquietante, no tengo preparado algo en particular para ustedes, aunque sí me tomé algún trabajo de recolectar alguna información en lo que me es menos familiar, como ese tercer punto que puso por ahí de bioestimulantes y fertilizantes foliares. Así que yo, si quieren, puedo empezar con algo atendiendo algún aspecto como para que nos dé para debate, que es un poco qué nos pasa cuando tenemos problemas de heladas hacia el final del ciclo, todos esos casos que tenías ahí, que hay maíces desde floración hasta maíces con algún llenado de grano avanzado, para ver qué podría uno esperar como merma y cómo interpretarla, especialmente para ver si a ustedes les ayuda a la hora de ir al campo a relevar los lotes, cómo mirar esos lotes para hacer alguna estimación de en qué condición se encuentran, que a una semana ya casi del evento debería ser muy evidente el daño que hizo, porque a veces, bueno, las heladas en las hojas en unos pocos días ya los vemos, más con temperaturas un poco más altas y buena radiación que hubo después, uno rápidamente ve el follaje que se afectó y cuál no. En maíces desde floración en adelante, como ya no hay más hojas para que te van a aparecer, es el daño, la proporción de daño sobre el área foliar total que iba a tener ese cultivo, es evidente. Entonces, podemos utilizar, si les parece bien, algunas escalas que hay, que se usan, por ejemplo, las aseguradoras, y que nosotros mismos tenemos algún elemento como para decir, sí, esto es respaldable, se los puedo mostrar, y empezar con eso, y después hacer más de esto un debate o una clínica, como quieran llamarlo, un taller, y hacemos un intercambio de qué podemos esperar de estos daños en maíz, en soja. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces voy a compartir la pantalla. Esperemos que hace bastante que no trabajo. Déjenme ver con cuál estoy. Sí, ahí estoy con esto. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Lo vamos a hacer en este. Ahí está. ¿Están viendo mi pantalla? Y María. ¿Sí? Bueno, Sí, muy sí, bien. sí. Entonces, muy brevemente, voy a conversar un poquitito de estos temas. Rápido al principio, porque no, ninguna novedad de lo que saben, y después vamos a ir a lo que nos sea de utilidad. Bueno, estamos tratando de las heladas, que pueden ser las tardías de principios de ciclo, esas ahora no nos interesan, nos estamos concentrando más en estas heladas tempranas, ¿no? Y en daño que, como decían, al menos por lo que me pasó Guille, ya están poco, ustedes me dirán después, afectando lotes quizá los muy tardíos, los ya sembrados de fin de diciembre en adelante, alguno en floración. Sí tenemos lotes en floración, eso es cierto, nuestros maíces en pergamino, de un ensayo de fechas de siembra bien tardías, sembramos hasta el 10 de enero, en este momento está floreciendo es decir, la fecha de mitad de diciembre ya es toda florecida para maíces de madurez relativa tradicional, 120, está floreciendo la fecha de fin de diciembre, de 28 de diciembre, de maíces cortos. Los que nos están floreciendo ahora en pergamino son madureces relativas, para que se den una idea, entre 99 y 114, o sea, maíces cortos que no son muy tradicionales. Ustedes me dirán después si los están utilizando. En esos, estas heladas pueden haber afectado un poco la fijación de granos, o cómo lo miraríamos, y en general para todo lo sembrado a lo largo de diciembre, que por la zona, San Luis, al menos por las recomendaciones de heladas, uno estima ya los agarra en algún momento del llenado de grano. Bueno, obviamente esta helada, si quieren, yo de contratistas no sé mucho, pero les puedo orientar con algún amigo. Disculpen, pero pensé que sí, interrúmpanme, eso sí, pero no con los contratistas, porque de eso no tengo mucha noción. Bueno, para todos fue sorprendente, obviamente. Fíjense, en Pergamino no, a ver, sí, en la zona de Pergamino hay reportes de algunas casillas meteorológicas que dieron seguro helada agrometeorológica, lo cual es absolutamente sorprendente para todos, porque
como podemos ver, uno no espera una helada con 20% de probabilidad hasta abril, o sea que esto fue absolutamente inusual, ¿sí? Aún tomando los años completamente extremos, ¿no? Para periodos de helada, para heladas meteorológicas o agrometeorológicas, como pueden ver, estamos bastante, déjenme pasar aquí para lo que nos interesa, aún para un ambiente más parecido, cercano al de ustedes, como podría ser el de Anguil. Fíjense que heladas 0 grado, uno recién tiene algún registro para marzo, ¿sí? O sea que en el histórico, estos sí son datos anuales, estos cuadraditos, con lo cual este dato va a ser, creo, completo, nos vamos a estar ubicando por acá con un dato de helada, totalmente fuera de registro estuvo este hecho. Y esto me lo pasó Jorge Mercado, a quien vi por ahí, y le agradezco a Guille y a Jorge que haya tenido tiempo, porque le dice, llamalo a Jorge, porque Jorge anduvo haciendo bastante más trabajo por la zona que yo, así que Jorge, estás obviamente invitado a hablar todas las veces que quieras. Esto me lo pasó él, que como me decía, no es la peor imagen, porque es una síntesis de las 2 de la mañana, y los peores registros se hicieron hacia las 6 de la mañana, y por eso Jorge, con bastante tino, englobó desde los colores de 1 a 2 grados, que seguramente después se desplomaron a más abajo, y fíjense todo lo que es la zona que los abarca, ¿no? Sudeste de Córdoba, San Luis, La Pampa mismo que tuvo verdaderamente un impacto de la temperatura baja. Y el otro problema, que no puse acá esa figura que me había pasado él, fue la duración, porque a veces un golpe de una helada, tener una helada de unos pocos grados, unas décimas bajo cero, por un periodo acotado, esas heladas tempranas de fin de verano, en general a un maíz no suelen hacerle daño porque no tienen una duración que sea suficiente como para matar todo el tejido de la planta, especialmente matar tallo y vascularización espiga, ¿no? Bueno, pongámonos entonces, para que esto nos dé un poco después de tela para discutir lo que a ustedes les interesa a cada uno más particularmente, cómo vemos estas cuestiones de heladas durante el llenado de grano, ¿sí? Y aquí lo que tenemos hecho para Pergamino, porque estas son simulaciones, son distintas épocas de siembra. La de diciembre podría ser la parecida a ustedes, cuando ocurre la madurez fisiológica, es decir, cuando estamos absolutamente seguros que no vamos a tener ningún efecto sobre el rendimiento final del cultivo. Y esto es una frecuencia acumulada de esa probabilidad de ocurrencia de la madurez fisiológica para distintas épocas de siembra. Así, para el ambiente de Pergamino, por ejemplo, una fecha de siembra del 10 de diciembre, que sería un maíz tardío, normalmente sin un antecesor, en el 50% de los años uno espera haber alcanzado madurez fisiológica para el 4 de mayo. A medida que nos atrasamos, y este año hubo mucho maíz sembrado tarde, por lo que ya comentó Guille, no hubo lluvias aún en diciembre como para poder sembrar, la mayor parte de la superficie, aún en la región central, que no tenía porcentajes de maíz tardío elevados. La mayoría de la región, el núcleo, tiene maíz temprano porque puede ubicarlo en puertos fácilmente, cuestiones de flete y demás, así que pese a que sabemos que les andaría mejor con un maíz tardío, la proporción de maíz temprano es mucho mayor. Este año no, este año hay mucho maíz tardío, y incluso maíz tardío, todos lo sabemos también, como les decía, nosotros extendimos nuestros ensayos para análisis de híbridos hasta el 10 de enero, porque había productores sembrando el 10 de enero e incluso después de la lluvia del 19 de enero, así que en el final de enero hubo productores sembrando. Todos esas siembras ya mucho más atrasadas, fíjense que ubican la probabilidad de que el cultivo esté totalmente fuera de riesgo mucho más tarde, el R6, ya avanzado mayo, y habíamos mostrado que aún con los registros históricos, la probabilidad de una helada meteorológica es del 21 de abril. La agrometeorológica un poco antes, pero ya el 21 de abril la mayoría de los cultivos que se siembran tarde a alguna baja de temperatura con algún riesgo está expuesto. Pero, de nuevo, por lo general, incluso modelizando el cultivo, nosotros no vemos que, ni en el campo, que se detenga el crecimiento. O sea que son cosas normalmente superables en este ambiente. Ahora bien, ¿cómo interpretamos
o cómo podemos interpretar si asumimos que hay realistamente una helada que corta el ciclo del cultivo, el impacto sobre el rendimiento, a través, en esta etapa, del peso de grano, que es el único componente que se está definiendo. Y para esto tenemos una herramienta, no voy a entrar en el detalle de fisiología, solo recordarnos que estamos parados en R1, en la fertilización de esos ovarios, y lo que va a sobrevenir después de ese momento es la formación del grano. Y aquí esquemáticamente simplemente representada esa evolución del peso de grano. Y ese R6 que les mostraba antes estaría ubicado acá. Y entonces estamos pensando en una helada que nos afecte en cualquier lugar de acá hacia atrás, ¿sí? Y en cuánto va a impactar. Es lógico que si el rendimiento es producto del número que ya se fijó y el peso que se está aquí definiendo, una helada que corta el llenado, que lo corta, que termina con la vascularización en la espiga, va a tener un efecto absolutamente directo. Si corta el llenado en la mitad del peso del grano, va a impactar con mitad de rendimiento, porque cada unidad va a tener la mitad del peso esperable. Ahora bien, ¿qué otro elemento? Uno dice, bueno, pero yo no puedo ir a mirar el peso del grano para estimar cuánto perdí. Por ejemplo, decidir si a ese maíz lo pico o, bueno, lo espero un poco más, o qué hacer con ese maíz. Tiene una muy buena relación, fíjense que son imágenes especulares, la evolución de ese llenado con la evolución de la pérdida de agua. Y bueno, ya eso nos da una ayuda, porque sí, medir humedad en los granos es un poco más frecuente, la gente a veces cuenta con un humedímetro como para hacerlo, pero aún si no tuviéramos ese tipo de instrumental, hay algunos métodos un poquitito más empíricos, pero no por eso mucho menos precisos, que nos ayudan a decidir en dónde estábamos parados cuando ocurrió. Entonces, lo que tenemos entre ambos aspectos es, como les decía, muy buena. Quiero retocar, a ver si es que ustedes me escuchan bien, porque me dice que está... No se me corta el Se audio. corta un poco, María. Bien, denme un segundito. Un segundo nada más, que voy a tratar de conectarme, porque... no, ya veo que lo que ocurre es la conexión de cables la que está fallando. Estoy con la conexión de eh, simultánea de wifi, y por lo visto también esa problemas últimamente, por mucha banda muy grande, algo nos está traicionando. Bueno, espero que lo repita, no tengo ningún problema. Entonces les estaba comentando que existe esta relación muy estrecha, basándonos, si podemos medir... María, ¿y si apagas tu cámara no ampliarás tu banda? Lo hago, sí, estamos con problemas de... Déjeme ver con qué red estoy, que sé que hay una... Una, ¿Ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Mejor? ¿O no? ahí volviste. Te fuiste Sí, un sí. ratito. A ver. Sí, ¿y me escuchan mejor? Parece que sí. Sí, sí. Porque cambié de wifi incluso, a otro proveedor, a ver si este está más, ¿sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces tratemos de seguir con este. Bueno, muy bien. Entonces les decía eso. Por ejemplo, si ustedes van con un humedímetro y miden un 60% de humedad en los granos, ya estarían más o menos en la mitad del recorrido del peso del grano. Y eso más o menos está lechoso para los que quizás están familiarizados con esa forma de hacer un seguimiento de el llenado del grano. Ahora bien, parémonos en una escala un poquitito más amplia. Fíjense que si van como transcurso del llenado, estuvieran parados al final del periodo crítico, 15 días después de floramiento, si en ese momento una helada mató
ya está, no hay más nada para hacer. Y a partir de ahí, como les decía, con un 60% de humedad están en la mitad del camino, y eso es más o menos lechoso pastoso. Y cuando estábamos, como alguien preguntó, ya no me acuerdo si un mail, un tweet o qué, está más o menos entre R5, R5.5 más o menos, que es un indicador muy sencillo de seguimiento del llenado de grano. Ya en ese momento, con un 40% de humedad en el grano, tampoco habría que preocuparse, faltaba solo un 10% de eso, o sea que ya estaríamos prácticamente habiendo logrado el objetivo, más allá de las condiciones previas que pudo haber tenido ese, para ver si esto nos deja un... Acá hace ya varios años, con Brenda Gam, habíamos hecho un trabajo para que nos había encargado Sancor, que quería ver si sus escalas eh, de que fueron expuestos a granizo más que a una helada, estaban bien a la hora de vender. Y sorpresa tuvo, si ahora leemos estas. La escala estaba bastante bien y en general más bien ellos eran generosos en los reembolsos, sobre si iban hacia el final de María, los llenados. Sí, se no está va. cortando un poco. Si, no sé si apagás la cámara, capaz que... Sí, A perdóname, ver. dame un segundo. Porque no sé por qué cuando... Ahí estamos, vamos con el stop video. Bueno, muy bien, tenemos A más ver suerte. si... Sí, ya desde hace unos días andaba esto fantástico, pero desde hace unos días tenemos muchos problemas con internet aquí en casa y estábamos Se con un deben haber arreglo. helado los cables. Mira, no sé, pero sí, es desde que volvimos y mirá que tenemos dos proveedores, cable y wifi, pero empezó ahora el problema, no sé por qué. Bueno, de éxito. Entonces, como les decía, fíjense que en realidad aquí lo que explicar ahora sí en estas figuras es, interesan a ustedes esos maíces helados muy temprano hasta maíces a los que agarró, por ejemplo, los maíces como ya tempranos nuestros sembrados en octubre, hoy están en 50% de leche, que es más o menos esta posición, mientras que los maíces sembrados tarde en diciembre están en algún lugar entre estas dos figuras, ¿sí? Entonces, ¿cómo miramos las figuritas? Aquí en lo que sería un eje X, pero puesto arriba, podríamos mirar la defoliación, porque ahí dice cambio relativo en la disponibilidad de asimilados. Y entonces, asimilados es el crecimiento por floración, y el crecimiento por floración depende de la fotosíntesis del afiar que tenemos durante el llenado. Por lo tanto, una defoliación del 100% deja, obviamente, con un cultivo que no tiene posibilidades de generar crecimiento, de generar asimilación. Sin embargo, si uno se pone en es la variabilidad posible en el promedio de situaciones posibles de resultado a partir de allí, vería que la merma de rendimiento no es tan grande, es decir, y uno debiera esperar quizás en promedio una merma de peso de grano individual del grano de 70. Enorme, sí, pero no del 100%. Si hubiese una pérdida total del follaje, pero no una muerte de la planta, si no se hubiera perdido la conexión vascular. ¿De dónde sale eso? Bueno, de reservas, ¿sí? Si los cultivos, acá viene otro detalle, lo hablamos con Jorge, eso supone cultivos que muy bien de crecimiento, es decir, que no estuvieron afectados por sequía, por pobre nutrición, combinación de golpe de calor, que una componente respiratoria alta en un ambiente y en el balance cañas con menos reservas o asimilados. Es muy grande y nos habla de la condición de crecimiento de cada ambiente, estos dos márgenes, estas dos líneas llenas. Sería un intervalo de confianza de ese dato, ¿sí? Ahora bien, supongamos que como muchos dijeron, no, se nada más que la mitad,
uno estaba supongamos, una buena condición de crecimiento y veo con muchas hojas verdes y se hila la mitad no pega. Entonces nos paramos en algún lugar por acá. La merma que uno puede esperar, ¿va a haber merma? Sí, va a haber merma, porque va a haber un efecto negativo sobre la capacidad de... Y sobre todo porque piensen que se pegó en las hojas. Las que quedan más abajo son hojas más viejas. Por ontogenia nomás, están más cerca de su muerte o de su pérdida que las hojas de arriba. Entonces, si tuviéramos un 50% de defoliación, uno podría esperar en promedio una merma del rendimiento entre el peso del grano y con rendimiento entre un 30-40%. A medida que avanzando en la ontogenia post-floración, obviamente va disminuyendo. Primero, como dice aquí, bueno, el cambio en la disponibilidad de seminidados va acortando. Yo no tengo 100% del llenado posible de verme afectado, ya solo el 50% y así sucesivamente. Fíjense que cuando estamos 50% de línea del los maíces tempranos que los está agarrando en ese estado, si uno tuviera un 50% de defoliación de lo que había en algún lugar por aquí, 20%, y esperar una pérdida en promedio de no mucho más de un 10% del peso de grano. Y sí, con 50% de línea de leche, el llenado ya casi está hecho. Ya tampoco, no hay que preocuparse. El problema son los maíces tardíos, que están entre estas dos situaciones. Todo lo sembrado en diciembre, más tarde, lo que se sembró fin de diciembre, principio de enero, lo que se sembró más temprano, probablemente esté ya más avanzado el llenado. Bueno, sí, es esperable una merma de rendimiento, pero no tan de despreocuparnos como en los maíces tempranos, pero tampoco como lo que recién está en floración, ¿sí? En lo que recién está en floración, una defoliación va a impactar, sí, va a impactar. Y después pueden venir las preguntas, bueno, ¿qué puedo hacer para minimizar, estar más cerca de un rango por aquí o estar más cerca de un rango por acá? Alguien, por ejemplo, me preguntaba por una producción de semilla en San Luis, creo que fue la gente de Satuságer, que a vos también, Jorge, te habían contactado. Y no sé si tuvimos un discurso común o no, pero ellos ya estaban con un 40% de humedad de grano, entonces nos ubicamos en el análisis por acá. Y yo les decía que para mi modesto, primero que esto es para híbridos, no es para un material comercial, no es para una línea que uno, sobre todo en la producción de híbridos modernos, vieron que las líneas, la mayoría, no sé, las de ellos en particular, son chicas, entonces el follaje es pequeño, pero sí, no nos apartamos mucho de esta variación porcentual, ese es el beneficio de expresarlo así. En ese caso, si ellos han tenido una defoliación del 50%, le comentaba, no debiera esperarse, y lo entiendo como un cultivo dentro de estas limitaciones, en buen estado fisiológico, porque las líneas se riegan y fertilizan bien, entonces yo consideraría que no debieran esperar una merma de mucho más del 10%, porque les decía, bueno, se espera que haya algo de reservas que puedan completar ese llenado. También me preguntaban por aplicación, bueno, y podemos, dos preguntas eran las de ellos, podemos aplicar algo como para, en una producción de semilla uno lo entiende, el calibre es importante y puede todavía generar algún problema más allá del peso del grano. Entonces yo lo que les decía era que, me preguntaban, ¿podemos ir a sacar las hojas de arriba? Y yo les decía, miren, en realidad cualquier daño mecánico no es gratuito. Nuestra experiencia, muy modesta, con hacer defoliaciones, en realidad son compensadas de alguna manera por la reacción de la planta a los daños mecánicos. Ustedes en esos ambientes deben estar familiarizados. Viento, cosas, arena que vuela, daña a veces plantas que están en buen estado fisiológico. Entonces, las plantas ponen en juego algunos mecanismos, sobre todo, por ejemplo, emisión de etileno, que suele reaccionar a desencadenar más senescencia ante heridas o daño mecánico. Entonces, mi consejo era
si están ciertamente en un 40% de humedad, yo no haría más nada. Casi el mismo análisis para poner un bioestimulante o un fertilizante foliar. Si no hicieron nada con el follaje, cuando apliquen eso, una buena parte va a estar capturada por follaje seco. Entonces, yo, no, de nuevo, son todas situaciones inesperadas que no tenemos exploradas experimentalmente. Tampoco diría que va a ser de mucha utilidad. Quizás les atempera la angustia de creer no hice algo que puede hacer, que podría haber hecho, pero en este estado de maíces más tempranos no esperaría que tenga mucho beneficio. Ahora, ¿qué pasa si uno está... María, sí, adelante. discúlpame que te Ahora sí interrumpa. escucharon más o menos bien, porque Sí, hablaba muy sí. rápido, diciendo por favor que no se corte. Hay una pregunta ahí, entiendo, Flavio levantó la mano y entiendo que venía por eso, que dicen que hay muchas plantas que tienen macollos, que estos macollos no Ahora yo no te escucho a vos. fueron Ajá. afectados por la helada. Si Muy bien. esos macollos cuentan, que hay macollos, hay muchos macollos que no fueron afectados por heladas. En ese caso, ¿los macollos cuentan? Mira, el caso particular de cada uno no lo tengo visto, pero les cuento, por ejemplo, lo que nos pasó este año en Pergamino, porque nuestros ensayos son no de ultra baja densidad, pero sí de baja densidad, porque teníamos que hacer una evaluación de peso de grano relativamente potencial. Así que sembramos solo 60.000 plantas bajo riego. Imagínense que para un ambiente como Pergamino, eso es una densidad subóptima. En muchos materiales, no todos, es muy genotipo dependiente, nos asombró el nivel de macollaje y de macollos fértiles. ¿Cuánto van a dar esos macollos? Yo lo que les recomiendo es ver algunas presentaciones que están disponibles de la red de baja densidad de Gustavo Madoni. Si quieren se las puedo buscar y enviar, pero sí, el macollaje aporta. Y si ustedes ya están viendo esos macollos como fértiles, como que tienen espigas que han generado, han expuesto estimas y tienen granos formándose, van a aportar. En muy bajas densidades, y así muy generalistamente recordando los resultados de la red de Gustavo Madoni, en realidad muchas veces tienen aportes de segundas espigas o de macollos casi equivalentes a los de primeras espigas o de, bueno, lógicamente con más razón, de híbridos estrictamente no prolíficos sembrados a muy baja densidad. Sí, los macollos hacen un aporte, así que María, si no... Sí. María, perdón, Adelante. me parece que iba más orientado a la cuestión de si esos macollos pueden servir como fuente al vástago principal. En el sentido Exacto. por la defoliación, ¿no? Claro, como los macollos que estaban abajo quedaron un poco más protegidos de la helada, entonces Sí, es sí, parte sí. del área foliar remanente y por ahí venía la duda. Mira, a ver, uno a escala de cultivo uno mira ese cambio de disponibilidad de asimilados como crecimiento de planta. Yo hacía ciencia cierta decirte cómo es a partir de floración la relación macollo, un macollo sobre todo fértil, porque otra cosa es un macollo que quedó vegetativo, ¿no? Y no esté sosteniendo su propia espiga respecto a un macollo fértil. Yo a eso no puedo contestarlo con conocimiento total de causa. En el caso de macollos vegetativos, que es cosas que se hacen normalmente más temprano, siempre los resultados dijeron, bueno, no son parásitos, al revés, no nos sacan nada, incluso nos pueden dar algo a nivel fotosintético. Y cuando quedaban suprimidos en el cultivo, bueno, se necían, pero sin un costo. Ahora, mirarlo en el sentido inverso, en llenado de grano, perdió todo el follaje, el vástago principal, y lo que hay es vástago para mí, y ahora vamos al terreno de hipótesis, si funciona el concepto de relaciones fuente-destino, que hay una relación de proximidad, esos macollos debieran sostener su espiga, que es el destino más demandante, más próximo a sus propias hojas verdes. Que ese crecimiento, ahora, si ese crecimiento excede la demanda de su espiga, bueno, probablemente quizás sí contribuya también a proveer de asimilados al vástago principal, pero que haya algún trabajo que diga así, es como lo estoy describiendo, no, es hipótesis en función de cómo entendemos las relaciones fuente-destino.
¿no? Por proximidad. Primero, con un destino en crecimiento activo, que sería su propia espiga formando granos, yo entendería que primero va a sostener ese destino. Ahora, si es un macollo que tuvo crecimiento, muchos los vemos, crecimiento en altura relativamente importante, pero no llegó a sincronizarse al momento de floración bien y no está formando granos, pero está verde, bueno, sí, porque podría ocurrir, pero que yo no tengo información de cómo sería la relación ante un evento de defoliación del vástago principal. ¿Sí? Muy bien, escuchamos, porque más o menos creo que esto nos ha dado ya como para atender cuestiones diversas. ¿Qué otras preguntas tenemos? Hay otra en relación a lo que... perdón, yo también estoy Sí, con internet acá estoy, bastante no, sí, malo. sí, acá estoy viendo, ahora abrí el chat Ah, también yo. Muy bien. Sí, bueno, has podido ahí. leer. Sí, estaba viendo, ahí tenemos el de los macollos, y acá dice Diego Rotili, que hola Diego, ¿cómo andás? Dice, van a aportar los macollos, incluso los no cuajados, a la removilización de carbohidratos. Funciona como fuente. Si son fértiles, si están con espigas, no, con su propia fuente. Si son fértiles y están con espigas, no. Ah, bueno, bien, menos mal, gracias. Funciona la teoría de relación fuente-destino. Diego es la voz participa Diego, por favor. Es la voz autorizadísima en materia de macollos en maíz. Toda su tesis de doctorado fue en esto. O sea que sí, es Hola, así, es una cuestión de relaciones fuente-destino. No te había hola, visto, María. Diego, ahora abrí el chat. Sí. ¿Todo bien? Hagamos de Entonces, esto una clínica, me parece más importante que aporte el que con certeza puede. no, tal Dale. cual como dijiste, María, respecto a eso. Sí, puede ser que queden un poco más vivos. Lo que hay que medir es eso, en realidad, me parece, a esta altura. Si realmente Ujú, están vivos o si también ujú. murieron. Pues, Claro, claro. No, yo hay una entiendo pregunta que también donde de... hubo heladas de esas que típicamente matan el follaje superior, uno tiene el follaje inferior del vástago principal y sí seguramente también el macollaje. Nosotros vimos, a mí me impresionó ver el macollaje de algunos materiales este año, pero de nuevo, no sé trasladarlo al ambiente de cada uno porque nuestro ensayo estaba regado, entonces le dimos mucha oportunidad de crecimiento, con lluvias que pudieron no haber sido todo lo necesario en otros ambientes, no sé qué pasó con el macollaje, ni las densidades que usaron en el ambiente de todos ustedes ahí, de sur de Córdoba y San Luis. Capaz, María, ahí la pregunta tiene más que ver con esa que pusieron ahí, de, bueno, ¿cómo evaluamos si la hoja está funcionando Exacto, o no? exactamente. Y hay una Bueno, pregunta de eso. yo creo que en realidad con estas cosas uno normalmente, ni nosotros tenemos un aparato para medir fotosíntesis y bueno, no tengo hojas heladas como ustedes, es muy raro, es engorroso medir fotosíntesis, pero sí puede uno hacer algunos sucedáneos. En el mejor de los casos, si hay alguien en la zona que tenga un green seeker, algo que uno puede ir a hacer es hacer alguna estimación de verdor remanente, ya sea desde altura, uno se sube a alguna escalerita o algo y hace un círculo y puede mirar hacia abajo. Tiene la ventaja de no necesitar como el SPAD ir hoja por hoja, uno mira todo el canopeo, incluso hay algunos que lo usan pasando, es más complejo a veces porque requiere cierta distancia mínima, si no lanza error, pasando lateralmente y haciendo un perfil hacia abajo y hacia arriba de las plantas, y van a tener una idea de verdor. Y bueno, recordemos que en definitiva la capacidad de capturar luz funcional para la fotosíntesis depende del área foliar verde, y hay una relación muy, muy, muy buena entre esas medidas con Green Seeker verdor y la eficiencia de intercepción que uno mide con una barra. Con una ventaja del Green Seeker ahora, y es que hay esta variabilidad de senescencia, tanto por la helada arriba como por hojas que ya empiezan a senecer total o parcialmente, y que con la barra uno tiene mucho error, porque
no estamos sacando hojas secas y haciendo diferencias. En cambio, algo como el Green Seeker funciona bien. Y también uno podría tener, ya yendo en escala un poquito más abajo de precisión, podría tener una idea utilizando alguna aplicación como el canopeo, creo que se llama, ¿no? El que toma verdor. Sí. No es malo, no es malo y podría darnos una idea de eso, ¿sí? María, si bien aclaraste la removilización para los maíces, me voy más arriba, las hojas. Siembras del 15 de diciembre suman al 18 de febrero unos 1000 grados, una R2 aproximadamente. ¿Cómo impacta una helada en la floración? Bueno, para esa pregunta estamos acá, en la primer figura, ¿sí? Estamos en la primer figura. Y fíjense que si bien nuestro trabajo, que es la parte blanca, está en la expresión de peso de grano, porque estábamos aplicando el modelo que hicimos, perdón, vamos para atrás, ahí está, el modelo, el análisis que habíamos hecho con Borrás y con Slaffer, la gente de la aseguradora mira rinde porque efectivamente hay una mezcla, sobre todo en este estadio, una mezcla de efectos sobre el número y efectos sobre el peso de grano. Las dos cosas se están definiendo ahí. Así que si está en R2, bueno, ya en R2 uno asume que el número se fijó. Pero si hay una helada y mató por completo, uno espera mermas enormes en ese cultivo. Ahora, si la defoliación fue parcial, nuevamente, si solo se afectó un 50% del área foliar, vamos a estar en algún lugar por aquí, es decir, con un en el escenario promedio, con un promedio de 30-40% de merma de peso de grano y consecuentemente de rendimiento en grano. Puede haber algunos maíces que estén un poquitito mejor, los puede haber en mucha peor condición y con impacto más negativo. Después, si bien aclararte la removilización para los maíces que estaban en grano pastoso temprano, hay que estar atento a las caídas de los maíces con más de 3 hojas heladas. Vos decís de vuelco, ¿no es cierto? De cañas frágiles. Sí, y sobre todo porque justamente la merma de peso de grano no es de la misma magnitud que la merma en disponibilidad de asimilados, porque en buena medida son las reservas las que se ponen en juego, ¿sí? Entonces, ya sea en esto, si se ponen a leer cosas finitas, van a decir, no, pero hay trabajos que dicen que las reservas en sí mismas no van a formar peso del grano. Sí, pero hay que mantener una planta, atienden al costo de mantenimiento y en consecuencia siempre la caja chica del maíz, las reservas son parte para formar el grano. Así que, de un cultivo normal. Así que cualquier cultivo que haya visto afectada su capacidad de generar crecimiento en el llenado, por ejemplo, por una defoliación, va a tener cañas más débiles. Sí, estoy de acuerdo con esa observación. Y eso podría implicar una cosecha anticipada con el riesgo que conlleva el vuelco. Totalmente, sí. Me Con parece que en esto una cosecha con más humedad. lo que va a haber que mirar, y ustedes tienen mucha más experiencia seguramente que nosotros, porque un fenómeno de esta naturaleza no nos ha ocurrido, es en qué medida haber tenido una helada tan temprana, porque alguien me puede decir, no, porque normalmente los maíces tardíos tardan muchísimo en secarse, estoy de agosto, recién en agosto alcanzan la humedad de cosecha, sí, estamos de acuerdo. Pero es más raro una helada que haya cortado el llenado y siga, y en consecuencia estemos con condiciones de buena temperatura y radiación. Eso puede ayudar a acelerar el secado respecto de las condiciones más comunes. Así que tanto por el vuelco como por este aspecto habría que estar atento a no distraerse con la bajada de humedad de los granos también, ¿no? Para los maíces que ya están un poco más avanzados. Y aquí alguien pregunta si las lluvias son buenas, ayudan a mejorar la situación. Gracias por la pregunta, porque lo que me faltó de la gente de la producción de semillas era, ¿dejamos el riego o no dejamos el riego? Bueno, si uno acepta estos lineamientos generales de esta figura, podemos decir que, bueno, en una producción de semilla, si un 5% del peso del grano, 10% del peso del grano cuenta, sí, por supuesto, quizás haya lotes que todavía algún riego más necesiten en un ambiente en el cual
lo que habría que saber es la reserva de agua útil del suelo, pero si estimamos que la reserva de agua útil en esos ambientes con menor capacidad de retención hídrica, era San Luis la situación, vienen un poco jugados, quizás esa situación requiera de algún riego más. Ahora, en lo que ya estaba terminando el llenado o si teníamos estimamos que por los riegos previos el agua en el suelo, todavía hay buena agua en el suelo, probablemente ya no vayan a requerir de ningún riego. Para un maíz comercial, creo que la respuesta tiende a estas dos, a mirar ese intervalo de confianza, ¿no? Si sigue el año escaso de lluvia, el impacto va a ser más fuerte. Si en cambio el año de golpe las lluvias acompañan, bueno, el impacto va a ser un poco más leve. Vamos a estar en algún lugar, las lluvias, el estado nutricional va a tender a en dónde nos vamos a ubicar en esta variabilidad posible que es grande. ¿Sí? Fíjense que la variabilidad no es menor y hace a toda la agronomía previa, ¿no? Sí. Alguien dice, en maíz, si no hay daño visible en hoja, no debiera afectar mayormente el rendimiento, ¿no? En soja, exacto. En maíz, de nuevo lo mismo. Si ustedes no ven efecto de un daño en el área foliar, no debiéramos esperar nada. El área foliar es el termómetro. Si no se afecta el área foliar, mucho menos la vascularización a la espiga, ¿no? Y dice en soja, estados hídricos deficitarios. Si no se ve daño, se ve poco daño en hojas, ¿en cuánto afecta el rendimiento? Bueno, ahí en realidad estamos pasando a efectos del déficit hídrico sobre la soja, y creo que habías dicho, Guille, que estaban con las hojas en un R3, R4, más o menos. Sí, puede ser. Claro, o sea que están en el periodo de fijación de vainas. Claro. Y estamos en consecuencia, está respondiendo el número de vainas a la tasa de crecimiento del cultivo, y la tasa de crecimiento del cultivo a la disponibilidad hídrica. Así que sí, si hay deficiencia hídrica, están en el periodo crítico, esas sojas, ¿no? Y a las que si les provocó una helada, imagino, muchas hojas lo que se veía era totalmente perdidas por la helada, porque la soja es sensible a helada en todo su ciclo, y sí, como mostraba Jorge en las figuras de helada, hay datos de -1, -2, y por varias horas, bueno, esas hojas ya está, se perdieron. Pero si hubo alguna pérdida de área foliar porque no llegó a temperaturas bajo cero, pero ya se pierden la soja no le gusta, ya nomás el frío no le gusta mucho a la soja, las hojas que ya estaban más cercanas a empezar su senescencia se perdieron, vale un análisis parecido a este. Yo no lo puse aquí, pero sobre todo la soja y el maíz responden casi de manera idéntica en cuanto a la variación de peso de grano en respuesta al crecimiento posfloración para formar los granos. La soja también es muy sensible, es decir, cualquier variación de área foliar que afecte la capacidad de producir asimilados en el llenado va a afectar el peso de grano, casi en la misma magnitud, muy sensible la etapa. La diferencia de soja con maíz es que es un poco al revés, responde a las mejoras del ambiente durante el llenado. El maíz no, por más que si uno le pusiera luces y para mejorar la fotosíntesis en el llenado, no movería mucho el amperímetro. Bueno, no sé si respondimos. Sumado a soja, la gran diferencia es la superposición de etapas importantes que la helada ha afectado órganos reproductivos directamente. El maíz, si fue luego de R2, no afectó un órgano reproductivo, sí la fuente con la que se va a llenar ese grano. Exactamente. Ahora, hiciste una buena pregunta, porque algunas de las cosas que uno en soja, fuimos coincidentes, creo, con Jorge en decirlo, lo que había que ir a mirar en este momento, después del frío, porque no sin necesidad, la helada la mató, pero un frío es ir a ver si qué baneo de vainas hubo, qué caída de vainas, porque uno con golpe de calor, bueno, seguramente están mucho más acostumbrados, ¿no? Hay golpes de calor en el momento de fijación de vainas y uno puede ver
tapizado de vainas chiquitas el suelo porque las desprende, las banea. Bueno, imagino que uno podría utilizar el mismo criterio para ir a analizar el impacto de estos fríos, si la soja sobrevivió, sobre la fijación de vainas. Y entonces la pregunta que viene inmediatamente es, bueno, sí, veo que hubo baneo, que puede compensarlo o no. Entonces, corríjame porque yo no soy sojera. Mi mirada es que si estuviéramos en sojas de siembra más temprana, de siembra de noviembre, y nos hubiera ocurrido algo parecido, probablemente eso tendría lugar porque el cultivo estaría ubicando esa etapa en condiciones del ambiente en que todavía el fotoperíodo no manda a acelerar el desarrollo, ¿sí? En cambio, en sojas que están en este momento fijando vainas, ya febrero, fin de febrero, en realidad todo tiende a sincronizarse hacia finalizar el ciclo. Por eso, en siembras tardías, no hay tanta, Pascal de la primera hora, no hay tanta diferencia entre grupos de madurez a la hora que terminan el ciclo. Las grandes diferencias entre un grupo de madurez alto y un grupo de madurez bajo se hacen siembras más tempranas por expandir las distintas etapas, los grupos de madurez largo respecto de los cortos. Pero cuando vamos a siembras tardías, las etapas se acortan más para los que tienen una respuesta más alta al fotoperíodo, quitándole a la soja esa plasticidad. Entonces, yo creo que las vainas perdidas para sojas tardías van a ser difíciles de recuperar, ¿no? Es mi mirada, pero de nuevo, quizás algún sojero más experimentado nos pueda decir mala noticia, sí, pero no sé si soy la voz autorizada. Te traigo un cachito de nuevo, Maíz, que entraron dos preguntas para reforzar. Escucha mal, Guille, sí. Estamos todos mal hoy. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, dale. Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Perdón. Dos preguntas para reforzar el Maíz que entraron recién. En heladas en BT o R1. Sí, ¿Qué estaba sucede? viendo, sí. Dime, sí, eso, ¿qué es lo que, Sí. porque por ejemplo vamos por maíces, voy a la de Santi Cornavaca, que también fue alguna pregunta. Maíces en emergencia de inflorescencia masculina en el momento de la helada, ¿qué pasa con el polen? Me llevaron a mirar algunos trabajos. En sí, el frío, exclusivamente el frío, al polen no debiera hacerle nada, al polen, porque el polen incluso se conserva en nitrógeno líquido. Y me dice, bueno, pero ¿por qué no hacen eso los semilleros? Por supuesto podrían hacer eso. Porque el problema para conservar su viabilidad es que lograr llegar a esa temperatura de preservación, pero con baja humedad. Porque en realidad al polen de maíz lo que más lo embroma es la humedad. La temperatura sí causa un daño de viabilidad, temperaturas supraóptimas, ¿no? Y eso es más frecuente en esa zona, pero más raro ver esto que estamos viendo, pero en principio el frío en sí mismo no debiera afectar seriamente la viabilidad del polen. Una manera de verlo para la gente que está en esa situación es ir al campo, abrir las panojas, porque acá viene parte del problema de las heladas, creo. Abrir las panojas en un papel secante humedecido y ver si brota, ¿sí? Porque en cuanto uno le pone humedad al polen, el polen de maíz brota casi instantáneamente. Ese es el problema justamente a veces para hacer polinizaciones, la humedad. Entonces, si el polen brotó, está viable. Ahora, ¿cuál puede ser un problema? Que poco documentado, es que algunos hablan de que con una helada lo que no hay es dehiscencia de la panoja. Entonces el polen está, pero no se abren las anteras. Y eso, claro, es lo mismo que nada, porque entonces sí puede haber una situación crítica de falta de polen. Qué sé yo, un semillero por ahí puede pasar con las mismas despanojadoras golpeándolas y quizás consigue algo, pero a nivel de producción comercial no sé si se puede solucionar. Pero en sí, ya les digo, no creía que el frío haya matado el polen, y lo que pueden ir a hacer para asegurarse es ver
si recolectando polen y humedeciéndolo brota, ¿sí? Después dice, en la primera gráfica toma que el grano ya está cuajado R2. Si no es así, estaba en R1, ¿cómo impactaría? Bueno, si estamos hablando de una helada tan intensa que uno mide temperatura de helada a la altura de la espiga, bueno, lo más probable es que haya matado las plantas. Pero normalmente esas heladas que solamente tienen un efecto sobre el follaje, otra de las cosas que les decíamos era los cultivos tienen un perfil térmico, ¿sí? Hay un perfil térmico. Y normalmente, esta es una ventaja para el maíz respecto a otros cultivos con inflorescencia terminal, lo que vemos, eso es muy común de ver, vemos helado, escarchado y helado la parte superior del canopeo. Podría haber afectado la panoja, como comentó, como preguntaban recién, pero es más difícil tener una temperatura, si las hojas alrededor de la espiga están verdes, no se helaron, no hay ninguna razón para suponer que la espiga se heló, menos aún, porque cuando hemos hecho seguimiento de temperatura de órganos, la espiga es muy estable, tanto para los aumentos de temperatura como para las disminuciones. Las chalas, la humedad que tiene la espiga atemperan bastante los vaivenes. Así que si las hojas de alrededor de la espiga no se helaron, no esperaría que la espiga tenga un síntoma. Como comentamos también, bueno, a una semana de este fenómeno, para ver esos efectos, bueno, ahora sí, si abren espigas, las van a ver blandas, producto, si el efecto de la helada, sí, en ese caso ya está, murió. Y también para maíces que hay sembrados en enero, bueno, abran las cañas, ya el meristema, en nuestros maíces de enero, del 10 de enero, están ahora en unas 12 hojas, y uno se abre una caña, ya ve la panojita formada, bueno, si se lo la van a ver amarronándose, si se lo hace una semana, y ya esa planta seguramente está perdida, ¿no? En maíces helados con mucha humedad en grano, como comentaste recién, sería más importante. Bien, esto en realidad es válido para todos los maíces tardíos con o sin heladas, porque ya el año pasado una de las cosas que, si siguen viendo mi pantalla, que comentábamos es que, bueno, si ocurre una helada, por ejemplo, con 40% de humedad, no son muy malas noticias para el rendimiento, pero en realidad se está cortando el llenado con un porcentaje de humedad superior al de madurez fisiológica, que es 35% o menos, y esto sí que es un problema para la calidad del grano, para que se broten los granos una vez que ya cortaron su relación con la parte de planta madre, y sí, para las micotoxinas. Y lo que escuchaba, sobre todo, por ejemplo, en la gente del sudeste, esta primavera y sudoeste, que han sembrado maíces en enero con rendimientos de 4 o 5 toneladas, de ahí que empezaron a usarse muy precoces, era que, bueno, ningún maíz estaba en estándar, ningún maíz tardío estaba en estándar, estaba todo fuera de estándar por calidad. Sí, la calidad es un problema, así que ustedes, imagino que en esos ambientes la mayor parte de ese maíz va a producción animal o cosas por el estilo, y esa parte, la de posmadurez fisiológica, no los afecta tanto, pero no habría que desatender. ¿En qué magnitud afecta el frío a la supervivencia del polen? Es lo que les comenté. En principio, el frío exclusivamente no debiera haber sido un problema. Y justo se me cortó la señal, ese no. Y bueno, creo que tenemos las del chat contestadas o puestas a discusión. Bien. No, respecto a soja, ya diste un pantallazo, no sé si alguien tiene alguna consulta más, pero parece, a grandes rasgos, el panorama parece más complicado para soja que para maíz, ¿no? Por las particularidades. Para reforzar algo sobre aplicación de bioestimulantes, que era la otra pregunta, no sé, Mary, si Bueno, ¿podés complementar algo de eso? mira, yo no he trabajado en bioestimulantes, pero como también había comentado ante algunas preguntas, lo que les decía era que dentro de lo local más o menos que hay,
justo en el último Congreso de Maíz Tardío había tenido una presentación Martín Díaz Zorita. Casi toda la presentación de Martín, obvio, se focalizó muchísimo en bioestimulantes aplicados a la siembra, como tratamientos de semilla y demás, pero tenía una figurita, y lo aclaró muy bien él, que todo lo que es aplicado en cultivo, productos biológicos, no sé si se está viendo la tabla esta, productos biológicos aplicados en cobertura es bien preliminar. Es más, no aclaró porque estaba al final de su presentación y se ve que el tiempo lo apremiaba y no aclaró muy bien cuándo había aplicado, pero por los resultados que ahora sintetizo, entiendo que había sido incluso antes de floración, porque habla de efectos sobre el número de granos. Entonces, pero veamos estos resultados. El análisis era, él dice, el mismo 7 formulaciones. Esto es un promedio de 7 formulaciones. Y decía que incluso las que se usan para tratamiento de semillas se pueden adaptar a la aplicación al follaje. Y lo analizó en maíces tempranos y maíces tardíos, 13, 18 casos, y acá están los componentes de rendimiento. Él lo que observaba era que había, por supuesto en los maíces tardíos había un efecto un poquitito mayor sobre el número de granos, benéfico respecto al control, aquí están los dos valores, un 4,9% de mejora en promedio respecto a un 2,7%, menos efecto en los maíces tempranos, pero que en los tempranos había un efecto un poco mejor, y uno puede imaginarlo porque en general, si no son maíces regados, los maíces tempranos están expuestos por lo general a condiciones de crecimiento durante el llenado un poquitito más demandantes, de deficiencias hídricas sobre todo. Entonces, no sería extraño que parte del beneficio venga por ahí, un 4,5% de mejora, un poco menor en los maíces tardíos, dándole como resultado que esa aplicación foliar da un beneficio entre el 4 y el 6% para maíces tardíos y maíces tempranos. Pero, de nuevo, no como una aplicación, como si fuéramos ahora, como les decía, bueno, veamos si esto nos ayuda a atemperar el efecto negativo de esta helada, ¿sí? Es una aplicación que estuvo hecha más temprano. Y después, otras cosas que encontré, ya les digo, casi todo lo que se ha estado experimentando con bioestimulantes tuvo más que ver con usarlos a principios del ciclo, o sea que no tenemos resultados no hay mucho resultado disponible para esta situación. Y de nuevo, mi pregunta, porque una cosa es experimentalmente que uno aplica un producto casi como le da la gana, es, bueno, si alguien fuera a aplicar un bioestimulante, porque todavía está en una etapa del llenado no tan tardía, bueno, ¿cuánto va a llegar a el follaje que puede aprovecharlo si parte del follaje de arriba está helado, ¿no? Y aparte que son las hojas más nuevas y todo eso. Pero bueno, es terreno de hipótesis, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario más de la práctica. Claro, ahí aportaba respecto a soja, aportaba Jorge, no sé Jorge, Uh-huh. ¿quieres comentarlo? De mirar intercepción. Mira, lo que yo veía, Guille, fue lo que estaban diciendo María bien, o sea, la soja en sí es más sensible, pero lo que se ve por lo menos en San Luis es que tenemos canopeos relativamente, normalmente, ¿no? Buenos maíces tienen canopeos relativamente abiertos, porque estamos usando 30 y pico de mil, 40 y pico de mil plantas, digamos. Los canopeos estaban relativamente abiertos. En cambio, las buenas hojas son canopeos bastante compactos, bien cerrados. Entonces, lo que ves cuando la helada fue moderada, no estas heladas, en San Luis tenemos un 20% de las 800.000 hectáreas, más o menos, con daños de entre el 80 y el 100% de pérdida, ¿sí? Aparentemente. Pero pensando en el 40-50% que tuvo daños más bien intermedios, porque hubo un 15, un 20% de la superficie agrícola que tuvo daños muy parciales. Pero el que tuvo daño intermedio, me parece que en general lo que tenemos, en estos canopeos relativamente abiertos de maíz, el frío entró bastante fácilmente hasta abajo, ¿sí? En cambio, en los canopeos relativamente cerrados de soja, el frío dañó una parte del canopeo. Y como las hojas buenas suelen tener área foliar por sobre el light crítico, suele quedar bastante intercepción.
Y me parece que eso es interesante de ver ahora. Muchos están viéndolos con imágenes directamente, más allá de GreenSeeker, con las aplicaciones están viendo el NDVI. Si uno tiene NDVI cercanos a 0,7, 0,8, por ahí la reducción de rendimiento no fue tan fuerte. Pero es más bien duda, si lo podemos asimilar directamente al porcentaje de reducción de intercepción o si hay algo más. Bueno, ahora mientras Jorge hablaba, sí, creo que todavía estoy con mi pantalla compartiéndola. Denme un segundito. Fíjense, coincido con eso, Jorge. Déjenme ver si amplío esto. Más o menos lo que les mostraba antes, esos resultados de cambios en la proporción de asimilados y cambio en el peso, surge de esta revisión y pegaba muy bien con lo que hacen las... Está la otra, está todavía el slide de biológico. Ah, bueno, perdón. Ahí estamos. ¿Ahora? No, capaz dejar de compartir y volver a compartir. Sí, porque lo pasé al monitor, al mismo monitor, y sin embargo no le gusta, por lo visto. ¿Sigue sin verse? Sí, Sí, no bueno. se ve. Muy bien, Yo- dame un segundito, a esto déjenme entonces que comentás, salga. Sí, esto va por... Aquí estamos, bien. claro, Share, ahí voy. a lo que comenta Jorge, mi duda es cuánto puede afectar a los órganos reproductivos más allá de la intercepción, si te quedaron órganos, porque los de soja son mucho más expuestos. Ujú. Yo creo que, como dice Jorge, si hay follaje, si solo se afectó arriba y abajo el follaje está verde, no hay dos cuestiones a mirar. Si no se afectó el follaje, uno no tendría por qué imaginar que afectó las vainas, excepto que haya, por efecto de frío más que de helada, de temperaturas subóptimas más que de helada, que haya habido algún bañeo de vainas. Entonces son dos cosas a mirar. Por un lado, con cuántas vainas quedó cargada y entonces hacer alguna idea de vainas por metro cuadrado, porque vainas por metro cuadrado se asocia bastante bien con rendimiento, pero después sí coincido en que el área foliar remanente verde va a ser un buen indicador. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces miren soja, eso era maíz, todo lo que hablamos, ¿sí? Y miren que soja es lo mismo, ¿sí? Es decir, soja merma cuando hay efectos negativos sobre la capacidad de producir asimilados por cada semilla fijada, el peso del grano también se derrumba de una manera casi igual a la del maíz. Entonces, entiendo que coincido con Jorge también, como normalmente si estábamos pensando en una soja con muy buen canopeo, en general, por lo general la soja está por encima de la capacidad, con área foliar por encima de la que permite capacidad de intercepción máxima, entonces haber perdido algo de área foliar en la parte superior no es tan grave. Es más, hubo... un poco tarde llegó el trabajo porque en realidad hubo un cambio hacia grupos de madurez más cortos, pero en las hojas de grupos de madurez 5, en los 80 y 90 se hablaba de si no había que bajarle un poco el área foliar, y los trabajos de este chico, ayúdame Santiago Álvarez Prado, que anda por ahí, con Álvaro Quijano, hizo su tesis de maestría o doctorado justamente defoliando sojas de grupo de madurez alto, y veía un efecto favorable, como que esa área foliar en exceso por lo menos no debiera haberle causado un daño. Otra cosa es que haya habido de nuevo baneo de vainas, son dos cosas independientes. Una cosa es decir, bueno, el área foliar sola, pero desde el punto de vista del área foliar, sí, buena parte va a venir por ahí seguramente. Sí, esa parte era un poco la duda, es si la reducción de la intercepción, porque como está aclarando Diego y lo dijimos vos y yo, una cosa es el porcentaje de defoliación y otra cosa es una reducción de la intercepción. Que me parece que lo que está pasando es que hay margen para perder algo de área foliar en las hojas muy buenas sin reducir tanto la intercepción, por lo menos no es lineal. Entonces, eso es una parte, pero la otra es ese pequeño shock, digamos, que tiene la planta, hace abortar más vainas de las que están abajo. Las que están arriba se quedaron
muy probablemente, pero y además va a dejar de producir la que todavía estaba produciendo, que son las de los nudos superiores, digamos, pero se va a dejar de cargar un poco, nadie dice que no va a afectar nada. Pero si además va a abortar algo de lo que estaba abajo, pongamos, si estamos una soja en R5 recién llegado, hay todavía vainas chiquitas tipo R3, R4 en alguno de los nudos, y bueno, ¿cuánto de eso va a seguir? Pero en principio me parece que es solo ir a verlo, me parece que ir a contar vainas después de unos días y ver el impacto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así. Acá hay, a ver en el chat. El protocolo de daño sería ir a contar, evaluar el porcentaje de intercepción, cuánto bajamos del 100% y vainas, pérdida de vainas. Y para Sí. la intercepción, Guille, para ser práctico, a mí me parece que lo que tenemos disponible de las lecturas de NDVI de las apps está bastante bien. Y sabiendo que con el NDVI de 0708 la cosa más o menos satura, más o menos, es una buena estimación. Es decir, si no me caigo de ahí, y el impacto es moderado. Si me caí de ahí, cuanto más me caigo, más fuerte es el impacto. Esa parte. Y de contar vaina me parece que es clave. En unos días, ir y ver qué quedó. Claro. Sí. En Hacer el la caso estimación de de, rendimiento que hacemos siempre. en el caso de los golpes de calor, el bañado de vainas es muy rápido. En el caso de frío, no llamemos helada perdimos todo, pero en el caso de frío, quizás sí, ya pasó una semana, debiera verse claramente. No tengo idea. Acá pregunta, hola Pablo, ¿cómo estás? Pablo Calviño dice, no es lo mismo defoliación a sombreo, sí, estoy totalmente de acuerdo. En ese review hay muchas cosas, hay defoliación, hay sombreo, pero difícil, no hay datos experimentales de el arte y qué pasó. Por eso les decía que un buen instrumental es el Green Seeker o algo que nos permita mirar, que en soja es mucho más fácil, o la aplicación Canopeo. Con soja mucho más fácil porque uno tiene una altura que nada le dificulta hacer una estimación de ese verdor. Y con Canopeo ahí sí vamos a tener, con cualquiera de esas dos herramientas, sí vamos a tener una idea de el área foliar, de qué verdor o área foliar verde tenemos, porque va a contemplar esa parte cenecida que puede estar haciendo algún sombreo, porque lo va a ver como no verde y va a ver un porcentaje. Normalmente el Green Seeker tiene como valores de saturación de 80 y pocas cuentas, porque es como algo parecido a un SPAD. Así que si uno está por debajo de esos valores, es porque tiene algún efecto sobre la capacidad de intercepción. ¿Sí? Más o menos por 85 creo que satura o algo así. Así que cuando nos vamos por debajo de eso en un Green Seeker, y es muy rápido. Es decir, bueno, imagino que dependerá también, seguramente ya debe haber gente haciendo vuelos para ver verdor, ¿no? En donde no está muy afectado. También es cierto que en el caso de la soja no lo sé, en el maíz, esa primera foto con que empecé la presentación, cuando a veces hay heladas, se torna, es notorio que la hoja se secó, pero está verde, y entonces eso puede confundir un poquitito el dato, va a llevarle un tiempo tornarse pajiza y generar alguna diferencia. No he hecho mediciones de verdor con este tipo de instrumental en una situación así, en que uno ve algo que está verde pero sabe que está seco. Sí, es un poco más complicado que la senescencia habitual, ¿no? María, ¿podemos esperar algo de removilización en soja? ¿Podría ser algo de eso que se separa de la 1 a 1 en la figura? ¿Podría ser Es que alentador? el análisis me parece parecido, es decir, es tan parecido al maíz que entiendo valen más o menos los mismos criterios. No tengo, como para maíz, una tabla como la de Sancor para soja, pero yo entiendo que debiera ser la misma aproximación, pero nunca lo he visto para el caso de soja. No sé, por ahí Jorge, vos que con los modelos, aunque no sean la realidad, tenés una idea más aproximada de si hay algún aporte que no sea el de la fotosíntesis
¿Cómo funcionan los modelos en el llenado de soja? Normalmente fotosíntesis actual, digamos, o sea, Mm. todo lo que haga fotosíntesis actual. Está ahí lo que pregunta Gustavo, que me parece razonable, decir, bueno, lo que queda verde, contribuye, tallos, vainas, etcétera, eso es una parte. Ujú. Y de hecho, Gustavo, las tablas yanquis, de, por ejemplo, Kansas o cualquiera de ellas, en general son heladas fuertes, de -3 grados o algo Claro. así, con fuerte defoliación. Pero justamente la pérdida es del 50% porque algo queda, digamos. Claro. Si no, Claro. en R5, que no tenés todavía casi peso de granos, porque la verdad que el granito es nada, está recién cuajado, algo queda. De algún lado, entre lo que está en la misma chaucha, hay una proporción de la chaucha que después va al grano, que es lo que se llama threshing, normalmente es el porcentaje. O sea, hay un buffer. Claro, como Y hay trigo una con la espiga. fotosíntesis. En trigo en la espiga vos defoliás completamente y lo que es normalmente una fotosíntesis de espiga nula, casi nula, cuando no hay hojas, la fotosíntesis de espiga cobra bastante importancia, bastante más de la que muchos se creía. En general las partes verdes no foliares en los cultivos funcionan de esa manera, ¿no? Y ya que estoy hablando, una cosa que dice Pablo por ahí, lo traigo por ahí, es que capaz que quiere decirlo Pablo, que es que las hojas quedan pegadas y es verdad, pueden sombrear. Claro, es Pero lo a que, mí por eso me decía cuesta- usar el Green Seeker, te saca ese problema de mirada. Sí, pero además de lo de mirar, si realmente sombrea. Y me parece que aunque sombrea un poquito, se puede compensar porque debe generar más radiación difusa. Yo creo que ese sombreo, hablando del tercio superior helado nada más, que además se acartucha, me parece que en Sí, general, Pablo, tiendo a justamente se creer pega. que no resta, pero no estoy seguro. Mm. Y acá nos preguntan también, en el caso de soja, ¿el frío acelera la senescencia? ¿Es esperable que acorte el ciclo? Yo entiendo que sí, que en realidad, sobre todo las alternancias de altas y bajas temperaturas son, en las especies en general, son conducentes a la maduración. Y además, como les decía, lo más importante, el fotoperíodo. El fotoperíodo es el factor que ya nos está llevando hacia maduración, así que todo debiera ser bastante conducente a que veamos ciclos un poquito acortados a madurez fisiológica, suponiendo que no se perdió, ¿no? Y podemos esperar algún problema en cuanto a tallo verde Sí, o algo por el eso estilo. hubo algún comentario, exactamente. Y sobre todo, un detalle no menor, que normalmente lo vemos para las heladas tardías que afectan temprano los cultivos, no al revés, es que las temperaturas de esta naturaleza dan heterogeneidad entre plantas en cómo retoman el crecimiento. Entonces, no sería extraño que haya una heterogeneidad entre las plantas en cuanto a el tiempo a llegar a la madurez, todas no se hielan igual, muchas, las que tengan más follaje perdido, probablemente antes terminen su llenado si no les alcanza, entonces va a haber heterogeneidad entre plantas, sí, eso sí, es esperable. Lo mismo que pasa con la recuperación de una helada temprano en el ciclo, va a ser esperable seguramente por este fenómeno. Bien, bien. Estoy revisando si quedó alguna pregunta. Ahí Jorge le aclaraba a Gustavo que en R5 la pérdida es del 65% y en 5.5 del 60%. Lo que pasa es que, claro, el R5 todavía está en periodo crítico, casi también fijando vainas. 5.5, 50%. Pero ese es Exacto. puro, ¿no? Pero, y además, Pero no es extraño, está bien. en general, María, en el trabajo este de Lucas, ¿la soja no tiene una pendiente más parecida a la 1 a 1? O sea, ¿está más cerca que el maíz o están más o menos igual? No, estaba más. Fíjate que el maíz tenemos incluso más casos pegados en 1 a 1 y soja era un poquito menos sensible que el maíz a igual nivel de foliación. Lo que ocurre, sí, acá viene también a cuento algunas de las cosas que dijeron, es que muchas de estas cosas están hechas con defoliación y decir que uno le saca 50% de las hojas a la soja no es lo mismo que decir que afectó la intersección en esa magnitud. En ese sentido, los trabajos de sombreo son más
precisos para estas cosas, porque sí, uno baja la fuente en un 50% y bueno, supone que bajó la capacidad fotosintética en esa cantidad. Y acá dice, Jorge, ¿esa pérdida es con el 100% de hojas heladas en soja? Sí, la tabla está hecha con una helada fuerte, Cristian. Claro. Es una helada de -3 en canopeo, o sea, es una helada fuerte, o sea, vos me des temperatura de canopeo y es -3 grados. Y acá, bueno, vuelven a la pregunta de los bioestimulantes, más o menos lo comentamos con los trabajos que había y que hay muy poco de aplicación foliar, si quieren después les paso. Si buscan Congreso Maíz Tardío 2022, todavía cualquiera puede ingresar y ahí ve todas las presentaciones, y en la de Martín Díaz ahorita hacia el final están esas tablas que les mostré, más un montón de cosas, pero tempranas, o sea, ya que nos sirven para esto. Hubo ahí varias preguntas en relación a que si no se ven hojas heladas, se pueden ver pueden haber sido afectadas las estructuras reproductivas. A ver, entiendo, como dice, lo que puede haber es pérdidas de vainas, eso seguramente puede haber, porque en general en las legumbres, aún en buenas condiciones, hay vaineo, porque se producen muchas más vainas de las que se van a fijar, entonces hay que ir a hacer un relevamiento. Pero si no celó el tejido vegetativo, decir, por efecto directo de frío, no debiera haber algo muy diferente en las vainas que están más o menos ya con un progreso de rendimiento importante, ¿no? Pero esa es mi percepción en esta situación. Y en línea con eso, hay preguntas de R2, R3, tenemos más plasticidad todavía ahí. La pérdida de flores puede en parte compensarse. Sí, Bien. pero bueno, es como todo, ¿no? Después uno dice, bueno, todavía si están en una etapa en que pueden producir algunas más flores, sí, tengan presente que después van hacia lo que acorta otras etapas, ¿no? Ya estamos yendo, las hojas que estén tan tempranas, también tampoco son hojas de las que uno esperaba grandes rendimientos, ¿no? En estas condiciones, ya. Si está Pablo Calviño, el otro día me hacía un comentario él en un intercambio que teníamos con sojas que estén más temprano, R2, R3, que ellos tienen alguna experiencia en el sudeste, digamos, sobre todo en la más tardía. Claro. Hola, Pablo. Y acá pregunta Oscar, sí, si hay algo que se comenta mucho, al igual que con los bioestimulantes, y quizás más importante, es mantener la condición sanitaria bien de estos cultivos va a ser importante, aunque bueno, para ustedes eso es un balance de costo-beneficio, ¿no? Por supuesto, pero sí, es algo que se empezó a mencionar, porque todos estos fenómenos de traumas, porque no deja de ser un trauma, suelen favorecer después proliferación de enfermedades. Y alguien preguntaba, creo que también lo comentamos, bueno, ante los efectos de bioestimulantes no, no, perdón, yo leí mal, sí, más que bioestimulantes era lo de a qué destinar el cultivo, ¿no? Eso ya lo habíamos contestado. Creo que más o menos vamos al día con las preguntas. No sé si Pablo quería comentar algo de Pablo me mandó un mensaje que no tiene micrófono. Comentaron en el chat, eso yo lo comento, Pablo, como quieras, lo que vos me dijiste, cualquier cosa, puteame. Perdón. Lo que me decía Pablo es que en R2, R3, lo que termina pasando es que muchas, digamos, nudos y ramas inferiores, es como que pierden la dominancia el tallo y entonces se desactivan y fijan mucho más vainas en esos granos, y entonces quedan algunas plantas en R3, R4, otras, o sea, queda un poco más adelante, se empiezan a desemparejar, a quedar heterogeneidad fenológica, quedar claro. más avanzadas, otras menos avanzadas, y que eso es medio un lío, que a ellos normalmente lo que les pasa es que esto le ocurre con sojas más sobre el fin de la estación de crecimiento, y que finalmente después se termina helando eso que se liberó. Lo que nos puede pasar a nosotros, pero el año está completamente abierto y viene de culo, digamos, para llamarlo
digamos, lo que nos puede llegar a pasar es que todavía tenemos estación de crecimiento y alguna de esas cosas lleguen y compensen el rendimiento. Hacia el final, hacia el 7, todo va a converger. ¿Sí? Es eso. Sí, es esperable heterogeneidad por lo que les comentaba. Eso que vemos en el al principio del ciclo, que heterogeneizan las plantas porque todas no recuperan igual. Es esperable que ocurra, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, No sé si buenísimo, pero... No, buenísimo el intercambio, la situación no es buenísima. Pero haciendo un resumen, en el caso del cultivo de maíz, si tuvimos la helada previo a R1, desde revisar la panoja y mirar la fijación de grano, estoy pensando en cuantificar el rendimiento, evaluar pérdidas, porque eso desencadena decisiones que tenemos que tomar en las próximas semanas o meses, ¿no? Desde chau a cosecha, ¿no? Entonces, si fue previo a R1, miramos la panoja, nos podemos dar cuenta, abriendo, si todavía no emergió, podemos verla si está, ya a esta altura, si está marrón o no, y hasta incluso ya puede tener hasta algún olor. Y si no, ver si hubo fijación o no de granos, como venimos observando. Ya cuando ocurrió durante el llenado de grano, evaluar, lo importante es que no se haya afectado el pedúnculo, tenemos poder de removilización, cuantificarlo en función a la defoliación, cuánto va a ser la pérdida, pero no va a ser lineal. 50% de defoliación no va a ser 50% de pérdida, justamente por la removilización. Y en el caso del cultivo de soja, es un cultivo más afectado, y ahí, si es muy temprano, esto último que decían, podemos generar, muy temprano estoy hablando cuando todavía no sería casi hasta R3, R2, R3, heterogeneidad, que luego el mismo ciclo la va a seguir, la va a unificar, y el frío no quiero mencionarla más, la innombrable, acá el innombrable era otro en esta zona, ahora es otra, lo va a unificar. Puede haber algunos problemas de cosecha y prestar atención, que puede haber parte verde y puede complicarlo. Cuando ya nos ataca o nos toca en la parte desde R3 en adelante, lo que mencionó es importante, cuánta intercepción nos haya quedado, tenemos ahí un pequeño plus, y más en los lugares donde la soja venía muy bien, pero puede haber afectado los órganos reproductivos. Entonces no nos queda otra que evaluar intercepción, de alguna forma, y evaluar vainas remanentes, sería hacer una estimación de rendimiento como solemos hacer con vainas, eso nos va a dar precisión. Puede haber alguna pequeña removilización, no lo tenemos muy claro. Y en cuanto a bioestimulantes, no encontramos información o mucha información. Quizá podría ser, el que quiera hacer alguna prueba, estaría bueno para después compartirlo, si algún bioestimulante puede ayudar a sostener o mejora sostener las vainas que hayan quedado. Lo tienen cerca a Martín Díaz Orita, y muchos lo conocen. Pregúntenle qué aplicarían y cómo aplicarían para hacer una prueba. No digo para hacer una aplicación generalizada, pero quizás para hacer una prueba con un poco más porque él, por ejemplo, esos datos eran de 7 productos el promedio. Bueno, en esta condición, ¿qué sería lo más recomendable, ¿no? Guille. Buenísimo. Guille. Sí, Jorge. En tu síntesis, perdón, una cosa que no estaba en las preguntas, pero que me parece importante porque hay cultivos muy dañados en general. Yo les digo, la superficie en San Luis muy dañada es fuerte, muy fuerte. O sea, y me parece que es clave empezar a pensar en qué va a pasar con las malezas de otoño y cómo van a manejar esos cultivos que van a quedar recontraabiertos. Hay otro montón de cosas que hay que empezar a pensar que se van a gatillar en 10, 15 días. Se empieza a especular, algunos están pensando en si van a ir a un trigo, o sea, cosas así. Pero en principio, digamos, me parece que es una componente del sistema, además de lo que dijiste de la cosecha, que me parece clave, que se va a volcar todo. Digamos, pensemos también en las malezas, porque vamos a tener un lío grande.
Sí, totalmente. Sistema complejo, y cada vez más complejo. Así que en ese baile estamos. Lo último, si no queda ninguna pregunta más, ya vamos cerrando, estamos en tiempo, le agradecemos a todos por el intercambio, esperamos que haya servido para aclarar algunas dudas, y que podamos tomar acciones. Lo peor que podemos hacer en este momento es aturdirnos y frenarnos, así que en eso estamos. A María la invitamos para nuestra gira de fin de marzo, así que la vamos a tener en persona en la región. Todavía no tenemos fecha confirmada, va a ser entre el 22 y 23 de marzo, y vamos a estar recorriendo algunos en el sur de Córdoba, algunos ensayos de genética de soja, de maíz y de N/D de maíz, además de visitar nuestro módulo de malezas. Así que ya les pasaremos la invitación. Bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos. Gracias María, Jorge y todos los que se sumaron. No, gracias a todos ustedes, fue muy interesante. A mí me gusta mucho esta posibilidad de hacer un intercambio, porque también nos orienta sobre, bueno, esto espero haya sido algo extemporáneo y que no se repita en un siglo, pero ayuda a orientarnos también en dónde están los baches de nuestros conocimientos para trabajar un poco más en eso, ¿no? Desde 1960... en Villarreino no hay una helada anterior al 15 de marzo. ¿Sí? Claro, yo era lo que les mostraba, viste, al principio en Anguil, no tenés un registro hasta marzo. Ahora vamos a tener, porque los cuadraditos esos blancos eran puntos reales, año por año, y en realidad no había, en febrero jamás había habido una helada. Al menos en el periodo de 40 años creo que era esa serie con la que hice esas figuras. Tremendo. Muy bien. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Chau, Hasta chau. luego.